El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 dentro de ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo el Papa canonizó 2 jóvenes que se convierten en un ejemplo y en un testimonio muy grande, en un estímulo de esperanza para todos nosotros en tiempos como los que estamos viviendo. Y el Papa motivaba a todos los que estaban allí en la plaza de San Pedro, especialmente a los jóvenes, a buscar lo que estos 2 jóvenes buscaron. Desde muy pequeños buscaron la plenitud de su vida y la buscaron con todas las fuerzas de su corazón y se dieron cuenta que Jesús Eucaristía, respondía a las aspiraciones más profundas del corazón humano. Palabras que incluso la Gaudium et Spes las dice con mucha claridad. El único que responde a los interrogantes más profundos del corazón del hombre es el Señor. Y por eso dice hoy San Lucas que toda la gente procuraba tocarlo. Escuchamos constantemente en los evangelios la admiración profunda de todas las personas que ven y escuchan a Jesús. Nunca antes habíamos visto a un hombre así, decían muchos. Nunca antes alguien nos había hablado con tanta autoridad como él. Nunca nadie habíamos escuchado de algún profeta o de algún misionero, de algún servidor que hiciera las cosas como las hace él. Este tiene más autoridad que los escribas, que los fariseos, que todas las autoridades religiosas. Y por eso todos querían tocarle, todos querían estar cerca de él, todos querían escucharle. Y el Papa decía el domingo que el secreto de la santidad o el fundamento de la santidad o la causa de la santidad o la santidad de sí misma consiste precisamente en esto, en poner a Dios en el centro y a Cristo su Hijo en el centro como la respuesta a todas las aspiraciones del corazón humano. No existe nada ni nadie que nos pueda llenar de tanta plenitud como el Señor. Y por eso todos procuraban tocar. Esta tiene que ser una verdad muy grande para todos nosotros. En un momento en donde nuestro corazón quizás
con mayor fuerza reclama felicidad, reclama plenitud, reclama la paz, reclama el consuelo, reclama la curación para tantas heridas y traumas que todos traemos desde muy pequeños y quizás muchos desde el mismo momento de la concepción, algunos al saber, otros al no saberlo, pero es una realidad que esté ahí, que no fuimos deseados, que no fuimos tan anhelados. Y sentimos en nuestro corazón un impulso por ser deseados, por ser importantes, por ser valorados por otros. Pero en realidad esa verdadera valoración, esa verdadera importancia la encontramos en el Señor. Y por eso toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza. Solamente del Señor sale la fuerza que todos necesitamos. Y por eso San Pablo dice hoy en la carta a los Colosenses que de Cristo, en Cristo está toda la plenitud de la vida corporal. En Él está toda la plenitud de lo que nosotros necesitamos corporalmente. Y verdaderamente, solamente es el Señor el único que nos puede saciar, nadie más. Hay una sed muy grande en nuestro corazón y una sed muy grande de paz, de felicidad, de alegría, de gozo. Y esa sed no va a ser saciada sino solamente en el Señor. De una manera muy acertada, muy clara y sencilla, el Concilio Vaticano II, y esto quedó consignado en la Gaudium et Spes, el concilio en los padres conciliares se dio cuenta, hace ya más de 50 años que sucedió esto, que el mundo andaba con una sed muy grande, con unas aspiraciones muy grandes, y que cada vez iban incrementando en el corazón de los hombres, pero que en la búsqueda de saciar esta sed y esta hambre, los seres humanos eran entorpecidos muy fácilmente en la posibilidad de encontrar el agua y el alimento que saciaba esta sed. Y es donde llega el diablo a confundirnos. Por eso hoy San Pablo le advierte a los colosenses que no se dejen fascinar por otro tipo de doctrinas que terminan apartando de Cristo. Y hablaba la Gaudium et Spes habla hoy, habiendo quedado consignado este testimonio de la reflexión de los padres conciliares de los desequilibrios sociales, desequilibrios aún religiosos. Hoy lo vemos, hay tanta división en la vida religiosa, tanto en las diferentes religiones que hay en el mundo como en la misma religión cristiana. Hay tanta división hoy en la iglesia. Todos pensamos de diferente manera, nos confundimos. A veces nos ponemos a escuchar y a ver realidades que lo único que hacen es dejar confundido nuestro corazón. Y decía la Gaudium et Spes de que cómo el mundo hoy está en un cambio acelerado, eso es una metamorfosis acelerada donde nosotros ni siquiera alcanzamos a captar los cambios, los vivimos, los padecemos. Y en nuestro interior experimentamos algo que está pasando y no sabemos qué es lo que pasa, porque vivimos en un mundo de transformación constante, que genera crisis, que genera desequilibrios, que genera incertidumbre. Y al final la Gaudium et Spes dice cómo todo esto va dejando unos efectos muy dañinos, entre ellos el efecto más grande, que es el ateísmo con sus diferentes formas. Los numerales 19, 20 y 21, sobre todo estos tres numerales del Concilio Vaticano II de la Gaudium et Spes, hablan de las formas de ateísmo que existen hoy.
El Papa León XIV numeró algunas de ellas o una de ellas en la primera homilía que dirigió a los cardenales. Y también habla la Gaudium et Spes de las causas de este ateísmo. Y dice que a veces con la educación religiosa no hemos sabido responder, o más bien, como no ha habido preocupación por la educación religiosa, el ateísmo ha cogido fuerza en el corazón de todos, hasta de los niños. También a veces la inadecuada exposición de la fe cristiana, porque no la hacemos fundamentada en la palabra de Dios, en la tradición viva y en el magisterio de la Iglesia. Y eso lo que hace es alimentar estas formas de ateísmo. Y sabemos que hoy en la Iglesia, y es lo que está advirtiendo San Pablo hoy en la carta a los Colosenses, hay mucha confusión. Es muy doloroso ver aún entre nosotros los ministros tantas formas diferentes de concebir a Cristo. Y por lo tanto, tantas formas diferentes de exponerlo. Y esto lo único que hace es generar división, porque hay formas inadecuadas de exponer la doctrina de la Iglesia, y esto lo que hace es fortalecer ese escepticismo por Dios y por Cristo. Todas estas doctrinas llamativas que resultan siendo peligrosas. También dice la Gaudium et Spes de los defectos en la vida religiosa nuestra, defectos que aparecen en la vida sacerdotal, defectos que aparecen en la vida de los obispos, que no son coherentes con los de Cristo, con una vida humana auténtica. Hace poco, el primado de Colombia, el cardenal Monseñor Luis José Rueda, en la plenaria de la Conferencia Episcopal, estaba exponiendo una enseñanza a los obispos y hablaba precisamente de la debilidad de los obispos, la realidad humana de los obispos. Y no para condenarla, sino para darnos cuenta que van apareciendo defectos que desdicen de lo que es verdaderamente el Evangelio y de lo que es Cristo, tanto en obispos como en nosotros los sacerdotes, como en nosotros los religiosos. En esta sed que la gente tiene de encontrar amor, de encontrar paz, de encontrar consuelo, de encontrar sanación, no somos, yo me incluyo ahí, no somos tantas veces la evidencia más clara de lo que es Cristo. Y esto genera decepción en los creyentes, decepción en las personas que buscan. También el antitestimonio de muchos matrimonios cristianos católicos que no viven su vida matrimonial conforme a la del Señor. Y por eso hay tanta inconformidad en tantos jóvenes. Nosotros también tenemos culpa en las raíces del ateísmo actual. Y también tantos bautizados creyentes que no viven su fe de manera adecuada, coherente, con los principios morales y éticos. En algún momento escuchaba una intervención de Monseñor Prevost, actual Papa León XIV en Perú. Ante un premio que le estaban dando, él hacía el llamado a una ética coherente, citando otro prelado de Estados Unidos que hablaba muchísimo de esto. Y hoy vemos mandatarios que defienden la vida, pero no de manera íntegra, no es una ética integral, coherente. Defienden al niño no nacido, pero están de acuerdo con la pena de muerte. Defienden al niño no nacido, pero están de acuerdo con experimentos genéticos que contradicen la dignidad de la vida sexual, de la vida conyugal, de la vida afectiva de los hombres y mujeres del mundo.
Vemos, por ejemplo, dentro de la iglesia, quienes hablan de la promoción del amor a través de un trato adecuado, cariñoso, afectuoso, respetuoso, pero no se respetan a sí mismos. Admiten inmoralidades sexuales y afectivas, sin decir que en lo primero no tenga razón. Tienen razón, pero somos coherentes para unas cosas y para otras no. Reclamamos la honestidad con nosotros, pero no somos honestos con Dios. A la hora de darle toda nuestra vida al Señor, de entregarle coherentemente todo nuestro ser al Señor. Pedimos adorar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas de nuestro ser, pero odiamos a otras personas y estamos rechazando la imagen de Dios en los demás y sobre todo en los que nos hacen al mal, porque no fue eso lo que nos enseñó el Señor. Amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Y decía Monseñor Prevost que teníamos que volver a una ética coherente. Acogemos a unos, pero rechazamos a otros. Y eso desdice de la vida cristiana. Eso desdice del amor. Eso desdice de Cristo, porque aquí todos procuraban tocarlo. Tanto nos falta. Y por eso estos dos jóvenes que canonizaron el domingo, viviendo en una realidad así, optaron por el camino mejor. Y fue aferrarse a Cristo. San Carlos Acutis se pegó de la Eucaristía. Dijo, yo no voy a entrar en componendas, ni a quedarme en esas cosas, ni a dejarme desilusionar, ni a dejarme desanimar, cuando Cristo sigue vivo hoy, vigente para todos nosotros, presente en la Eucaristía. Y él optó por la parte mejor, pegarse de Jesús. Todos los días iba a misa, todos los días iba al Santísimo, todos los días meditaba la palabra de Dios. Y ahí encontró la fuerza que lo sacó de todo esto, que lo protegió de caer en todos esos peligros del ateísmo y de sus diferentes formas. Es cierto que nosotros debemos mantener una actitud vigilante y crítica frente a todo lo que nos enseñan, como lo tuvo la Virgen cuando recibió el anuncio del ángel Gabriel. Escarbó, rumió, reflexionó, mantuvo una posición crítica, no tragó entero, hasta darse cuenta que era la voluntad del Señor, porque ella buscaba solamente al Señor en su corazón. Y es cierto que en la búsqueda del Señor sincera nos lleva a mantener una posición crítica frente a todo, porque nosotros tenemos que ser celosos frente a nuestra relación con el Señor. Pero el que mantiene una posición crítica sin buscar al Señor es un criticón, una criticona, es un chismoso, una chismosa. La posición crítica verdadera, natural, de la verdad y que nos lleva a relaciones auténticamente sanas, viene de buscar precisamente con todo el celo de nuestro corazón al Señor, no de andar juzgando y criticando todo. Y primero nosotros tenemos que examinar nuestro corazón si verdaderamente estamos buscando al Señor. Si lo deseamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Si Cristo es la prioridad de nuestra vida. Porque cuando Él se vuelve la prioridad de nuestra vida, es que naturalmente y de manera espontánea nos vamos dando cuenta de formas inadecuadas en las que nos enseñan a Cristo, nos enseñan el Evangelio. Mientras tanto, solamente caigo en una posición criticona que lo único que hace es destruirme y destruir a los demás. Y nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, porque hoy San Pablo precisamente está advirtiendo a los colosenses de esto. Ustedes han aceptado a Cristo Jesús el Señor, vivan como verdaderos cristianos, permanezcan arraigados y cimentados en Él,
con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo habita la plenitud de la divinidad. No nos dejemos engañar. En Cristo está la totalidad de nuestro ser. Hay dos sueños de San Juan Bosco muy impactantes. Uno que él tiene y ve una barca en alta mar, que está en alta mar ya en el centro, y de repente se comienzan a levantar muchas olas que pretenden hundir la barca. Cuando se da cuenta, hay alrededor de esta barca muchos barcos que disparan y rompen el barco, y el barco se comienza a llenar de agua. Algunos dicen que incluso tiraban libros para generarle peso y así el barco se hundiera. Pues si no es loca esa idea, cuando lo que está ahí, una de las cosas que daña la fe de los creyentes hoy son precisamente esas exposiciones erróneas de lo que es verdaderamente Cristo. Hoy ya escuchamos en discursos de obispos, de sacerdotes, que la Eucaristía no es el centro, que en el sagrario nadie se convierte, que hay que apostarle a la evangelización, como si la celebración eucarística para la Iglesia nunca hubiera tenido como centro la evangelización. El paradigma más grande de evangelización es la misma Eucaristía, porque es Cristo el que se hace presente. Tanto que el Concilio Vaticano II nos enseña que en la Eucaristía se da la plenitud de todo el ejercicio de la misión de un cristiano, porque aquí se manifiesta la naturaleza real de Cristo, profética. No hay un paradigma donde se pronuncie más claramente la palabra del Señor que en la Eucaristía. Lamentablemente hoy hay obispos, sacerdotes sumergidos en una ignorancia y entorpecen la fe de las personas. Aquí está la totalidad de la divinidad de Cristo. Y esta barca ya se estaba hundiendo y de repente escucha un llamado que le dice que llegue a un lugar y hay dos columnas para que ella se ancle. Y la barca logra anclarse ahí y ahí se queda estable. Y las dos columnas que ve San Juan Bosco son la Eucaristía y la Virgen. Y otro sueño que tuvo fue que él vio un elefante muy hermoso en el sueño, y era hermosísimo. Y de repente ese elefante hermosísimo que atraía las miradas de todo el mundo, y era pequeñito, tierno, con una dulzura, parecía un peluche, todos salían corriendo. Y de repente él ve que ese elefante está en el colegio. Y todos los niños corren hacia ese elefante fascinados, lo tocan, el elefante se deja tocar, y todos fascinados, entretenidos con el elefante. Y luego se entra a la Eucaristía, y están en plena celebración eucarística, y todos comienzan tocando ese elefante y fascinados con el elefante, a tal punto que no le prestan atención a la Eucaristía. Y llega un momento que San Juan Bosco se da cuenta que de ese elefante y del contacto con ese elefante comienza a salir una pesadez. Y en la celebración eucarística la mayoría se duermen, se distraen, ya no viven la Eucaristía, y eso alarma al santo cuando despierta del sueño, porque se da cuenta que algo está pasando en la realidad de los jóvenes. En el sueño llega un momento en que ese elefante, ya cuando los tiene a todos entorpecidos, se desenmascara y es el diablo. Se había presentado como un peluche bellísimo, tierno, noble, amable, y era que estaba seduciendo a los niños para apartarlos de la Eucaristía. A este santo el Señor le mostraba todo a través de sueños, y así le mostró cómo los jóvenes estaban en un peligro muy grande, y él tenía que sacar este elefante de ahí. Hay muchos elefantes que a nosotros se nos meten, y después, ¿dónde vemos las consecuencias? En la celebración eucarística.
por prestarle atención a fanfarronerías, a doctrinas que no son, eso se nos va metiendo poco a poco sin darnos cuenta. Poco a poco, poco a poco. Y después ya viene por allá, es que nos damos cuenta que nos cuesta la Eucaristía, nos cuesta la palabra de Dios, nos cuesta lo esencial. Es que ese elefante se metió. Dicen por ahí, yo una vez aquí lo vi, trajeron una culebra, una boa que se encontró el padre Andrés en un carro y se la trajo para acá, pidió permiso para que la dejáramos tener y entonces la metió en una hornita de vidrio y la culebrita estaba por ahí toda triste, como muriendo. Y entonces investigando nos dimos cuenta, se dio cuenta él, que era que ellas no comían nada porque le daban leche y no comían nada, que ellas no comían sino lo que ellas mismas cazaban y tenía que ser vivo. No, y un ratón, ¿y dónde conseguimos un ratón? Resulta que estamos en pleno compartir aquí a mediodía, a la 1 de la tarde, cuando va saliendo un ratoncito chiquito. Y todos nos paramos espontáneamente sin preguntarnos a coger ese ratón. Unos con escobas, otros con toallas, y nos tirábamos y el ratoncito cogía hasta que lo logramos atrapar. Con una toalla. Vivo. Pero eso fue una cosa misteriosa, ¿sí? Esa culebra estaba a punto de morir, no se movía. Le metimos el ratoncito, por ahí hay un video, ellos lo grabaron. Le metimos el ratoncito ahí. Se le volvió la vida a esa culebra, ¿sí? Pero ¿saben qué fue lo más tremendo que a mí me impactó? Que ella ni siquiera, se le vio el aliento, pero no se inmutaba, se quedó más quieta de lo que estaba. Y el ratoncito todo asustadito cuando llega y se le quita el susto al ratón. Y el ratoncito ahí se mueve tranquilito en la burra. Está moviéndose ahí tranquilito. Y la culebra solamente con la vista. Y el ratoncito oliendo todo y se le acercaba y la olía y ella nada. Se le pasaba hasta por la cabeza y ella nada. Y él cada vez hasta que llega y ya está tranquilito por allá. Cuando el ratón está tranquilo, ella llega, pero eso fue en microsegundos. Le mandó el zarpazo. ¡Pah! Y lo agarró y enseguida lo envolvió y ya yo no quise seguir viendo. Porque me pareció espantoso. Ellas sueltan, van segregando unas cosas que emboban a la víctima. La van entorpeciendo poco a poco. Poco a poco. Y cuando ya la tienen en un clima de confort, le manda el zarpazo. Así es el diablo con nosotros. No nos tira el zarpazo de una. Nos va embobando, nos va entreteniendo. A través de hoy en este mundo cibernético, ¿ustedes saben cómo el demonio nos ha quitado la fe en la Eucaristía? Tanta teología protestante, de manera camuflada. ¿Saben cómo hacía Arrio para difundir sus errores? Se valió de la música, el elemento que más le sirvió para difundir y atrapar a una cantidad. Arrio logró atrapar más del 90% de la jerarquía de la iglesia. Más del 90% de la jerarquía de la iglesia. ¿Ustedes saben qué es eso? Logró introducir a través de la música sus errores en la misma liturgia, en los libros, y la gente no se daba cuenta. Y así nos emboba el diablo y nos tira el zarpazo. Uno no puede estar tan... Por eso no tiene que ser muy celoso con la fe. Y ustedes, papás, ¿qué le están permitiendo a sus hijos? Ustedes... Hay música protestante que tiene una teología muy hermosa sobre Jesús, pero no sobre la Eucaristía, no sobre las verdades de fe de su divinidad, no sobre la responsabilidad y la exigencia moral. Hay incluso música católica. Y eso se nos va metiendo.
¿Y saben qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica recogiendo lo que dice el decreto sobre los medios de comunicación social del Concilio Vaticano II? Que no podemos ser consumidores pasivos. Uno tiene que tener posición crítica cuando está buscando a Cristo. No se puede tragar las cosas entero. Es lo que hoy San Pablo le dice a los colosenses. Al fin de cuentas, ¿por qué? Por una sola razón. Porque solo el Señor es nuestro Rey, a Él debemos alabarlo, bendecirlo. Solo Él es compasivo y misericordioso. Que la Virgen nos ayude. Ella siempre mantuvo sus antenitas alertas, buscando siempre lo que más la uniera con Dios. Y que nosotros mantengamos siempre cuidando este tesoro que es Cristo, que es nuestra plenitud y nuestra salvación, nuestras antenas alertas del que sea. Porque aquí lo que prima para nosotros es el Señor. Nos acogemos, seguimos acogiendo a la intercesión de la Virgen y a la intercesión de San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.